Gracias. Bien, chicos, vamos entonces. Este último tema se refiere a la producción agrícola, minera y la manufactura en la América precolombina, pero sumamente relevante es retomar los elementos que ya hemos estado puntualizando, porque ya hablamos de agricultura, ya revisamos principalmente esta perspectiva cuando estuvimos hablando de todas estas culturas precolombinas, en la consideración de los aztecas, los mayas, los incas, ya vimos realmente esta consideración. Vamos a retomar lo que estuvimos observando la última clase, que me parece que es sumamente importante para ir comprendiendo estas consideraciones. Sobre todo vayan complementando las ideas, las opiniones en cuanto a la producción agrícola, que es un elemento muy relevante en esta consideración. Recordemos que estuvimos visualizando la arquitectura inca. Vamos a retomar las estructuras incas, que es lo último que vimos, para recordar esta visión. ¿Cuáles fueron las estructuras que revisamos la clase anterior? Vamos una que se acuerde. La cancha inca. La cancha, creo que es algo que no nos podemos olvidar. ¿Cuál era la función de la cancha inca? Tenía usos varios. ¿Perdón? Tenía varios usos. Ya tenía varios usos. Vamos a ir visualizando. ¿Qué dice en esta consideración? Primeramente, es la unidad de composición más común que existe, la que más comúnmente puede observarse. La cancha inca tiene algunas funciones, entre las cuales fueron, sobre todo, albergar gente, puede haber sido también para consideraciones en el ámbito religioso, administrativo, bueno, cumple varias funciones esta consideración de la cancha inca. Es el sistema de urbanización más usado por los incas, entonces por esta misma razón cumple diferentes funciones, sobre todo de hábitat, y que se encuentra alrededor de todos los poblados. Recordemos que Ollantaytambo no era propiamente incaico, es preincaico. ¿Pero por qué enuncio aquí? Miren, en Ollantaytambo hay canchas. ¿Cuál es la razón? Recordemos que los incas, más que grandes inventores, eran grandes recopiladores y sobre todo grandes ingenieros que construyeron estas consideraciones a partir de las culturas que fueron conociendo. ¿Qué otra arquitectura, qué otra estructura encontramos dentro de los incas? Que recuerden. Callanca. ¿Cuál es la función de la callanca? Para uso ceremonial. Ya, entonces principalmente estos centros eran de uso ceremonial. En las crónicas les nombraban como si fueran unos galpones por la extensión, pero realmente tenían una consideración en el ámbito propiamente ceremonial, religioso, más que en este sentido de galpón. Otra estructura que revisamos, El tambo. el tambo. ¿Qué era el tambo? Posadas construidas a lo largo de los caminos principales del Tahuantinsuyo, a lo largo del Camino Real. El Camino Real también es una estructura inca. Y otro elemento, el ushnu. Estructura piramidal que principalmente estaba construida por la superposición de varias plataformas rectangulares. Tenía una función administrativa, pero sabemos muy bien que la administración, el Estado inca estaba muy relacionado con la conformación de lo religioso. Entonces, tenía algunas ideas en este sentido. También se recolectaban ofrendas, de las cuales
devenían las ceremonias. Estaba muy ligada a esta consideración estatal de administración de conformación del Estado, principalmente con la relación religiosa. Entonces, el Ujno y las conformaciones adyacentes estarán muy relacionadas con esta perspectiva. Bien, finalmente estuvimos revisando una idea que es sumamente importante, lo que se refiere al camino Inca. Como podemos observar en la imagen, el camino Inca tiene una construcción sumamente elaborada. No es simplemente un camino sin más. Tiene calzadas empedradas en ciertos lugares. El camino está en ciertos otros definidos por muros laterales. Y miren esta conformación sumamente importante. Camino con muro de contención. Por lo tanto, si hablamos de la agricultura, la forma en la cual se llevaron alimentos de un lugar a otro es gracias a la construcción de este elemento del camino Inca. Realmente este camino del Inca conecta todo el territorio del Tahuantinsuyo y que se centra principalmente en el Cusco. Sabemos que el camino principal andino, el camino del Inca, se llama Capañán, es un sistema de un conjunto de caminos. Es una red de caminos, como podemos observar en la imagen. Son varios caminos que se interconectan, donde dos principales pasan por la costa y por la sierra paralelamente. Todos los dos y cada una de estas redes viales conectan con el Cusco. Es el centro de todo. Y aquí podemos observar un camino empedrado, un camino bordeado por piedras y un camino delimitado. Es la conformación propia del camino del Inca. Y aquí vamos con el canal de riego y propiamente nuestra consideración de la producción agrícola. También es una estructura importante los canales de riego. Tomando en consideración que la sequedad y la irregularidad topográfica de la cordillera de los Andes fomentó la creación de sistemas, mecanismos de almacenamiento, sistemas de cauce del agua. Cabe destacar la técnica agrícola de los camellones, que ya habíamos visto anteriormente que se ven en la parte baja. Por lo tanto, la consideración de la agricultura es fundamental en todas las épocas que hemos visto desde el Neolítico. La revolución neolítica fue un proceso lento y gradual en América. El proceso de domesticación de plantas y en menor medida de animales se desarrolló en tres principales focos. Vamos a ir puntualizando estos elementos en base a lo que hemos nosotros visualizado. Vamos a puntualizar esta perspectiva. Entonces, agricultura, en cuanto a la agricultura, obviamente deviene esta agricultura o está dada la agricultura gracias a la incursión de los canales de riego. Podemos entender el proceso de domesticación de las plantas en América en tres principales focos o tres principales elementos. En Mesoamérica, se incursionó principalmente en el cultivo de maíz, frijoles, chile, calabaza. Pero si recordamos también las clases anteriores, ¿de qué dependía propiamente el cultivo de un alimento u otro? De el piso climático en el cual se encontraba. Por lo tanto, se divide esta consideración de la agricultura tomando en consideración esta idea. Podemos puntualizar dos de los elementos más relevantes: el maíz, el cacao, como los productos más relevantes en cuanto a Mesoamérica. En cuanto a la zona andina, y aquí tomar en consideración, porque ¿cuál va a ser su trabajo? Van a buscar los productos de cada una de las civilizaciones precolombinas, la agricultura precolombina. Es decir, que van a buscar la agricultura de los mayas,
aztecas e incas. Recuerden que en el video, cuando revisamos mayas, aztecas e incas, ya hablaban de algunos elementos, de algunos alimentos de la agricultura. Simplemente nosotros debemos recabar esa información y plantearla aquí, nada más, porque es algo que ya hemos visto. Por eso les decía yo, este tema que nos compete el día de hoy, en realidad es una reconstrucción de todo lo que hemos estado revisando. En la zona andina central, obviamente yo también estoy planteando algunos elementos que pueden relacionarlo. En la zona andina central, la papa, la quinoa, la calabaza, los frijoles son los elementos más importantes. Donde vamos a puntualizar la papa. Además de la zona central, el noreste de Sudamérica, se caracterizó fundamentalmente por la yuca. ¿Sí? Y así tenemos dentro de nuestra geografía también, tomando en consideración el mapa que podemos observar aquí, la estructura de, en este caso, los incas, pero en general de todas las civilizaciones precolombinas, algunos elementos de la agricultura que fueron más beneficiosos. Con base al desarrollo agrícola y la densidad poblacional, es posible distinguir tres áreas en la América precolombina, dependiendo de su extensión, donde no nos vamos a centrar mayormente, sino principalmente entender la agricultura en tanto sus pisos, que era lo que vimos nosotros. Dependiendo de la situación, la agricultura estará determinada por el factor, y vamos a ir puntualizando esta perspectiva, de lo que veíamos en cuanto al Andes de Puna y el Andes de Páramo. Depende mucho de esta consideración que observamos con anterioridad, tomando en cuenta el piso climático al cual pertenece cada uno de estos grupos humanos que se van asentando en una u otra situación. Entonces no se olviden buscar para mayas, aztecas e incas cuáles fueron los productos que mayormente cultivaron. Creo que uno que es el que líder en esta perspectiva para mayas, aztecas e incas es el maíz. Todas estas civilizaciones cultivaron maíz y para los incas era sumamente relevante este alimento. Recordando un poco el tema de los pisos climáticos, podemos considerar esta imagen, donde la relación entre los productos agrícolas y los pisos en los que crecen es fundamental. Por lo tanto, dependiendo de la localidad, mayas, aztecas están asentados en un sitio, en Mesoamérica, en un sitio específico, cumplen o tienen un producto muy en ciertas características diferente, tal vez, o muy puntual, del cual hayan ellos utilizado diferente tal vez a la consideración inca. En la consideración inca, por la extensión, tal vez pueden haber cada uno de estos elementos, pero se les dio prioridad a uno u otro. Por ejemplo, el maíz y la papa son fundamentales para los incas, por poner algún ejemplo dentro de lo que ustedes tienen que revisar. Tomando en consideración esto, también otro elemento que hemos visto dentro de los videos que hemos revisado en clase, pero es importante puntualizar dentro del tema, es la minería. Minería y metalurgia. En América precolombina, la elaboración de objetos de metal se desarrolló independientemente del Viejo Mundo. Este proceso requería al menos de un desarrollo social incipiente y una diferenciación de labores, lo que veíamos en la época del Neolítico. Que decía el Neolítico, se comienzan a diversificar los trabajos y en ese momento se van a dar roles y comienzan a aparecer estas manifestaciones. La manifestación de la minería y la metalurgia no está ligada a la llegada de los españoles. Comenzaron a crearse en la época precolombina previa
a esta consideración, es independiente. ¿Qué metales se trabajaron principalmente? En estado puro, sin aleaciones, sin combinaciones, el oro y la plata. Y en aleaciones, en combinaciones, prácticamente, el latón y el bronce. Fueron trabajados a través de golpes, técnicas de batido y martillado, técnicas que ya hemos visualizado, pero principalmente hemos visto estos elementos en el primer video que estuvimos nosotros observando, donde la utilización del metal es un elemento sumamente relevante para tomar en consideración. No obstante, aun cuando se trabajaron estos elementos, los metales no fueron abundantes, por lo que los metales fueron más frecuentemente obtenidos a partir de minerales en los que estaban contenidos. No es que se encontraban todos estos elementos de una forma tan sencilla. El proceso de fundición a través de hornos y crisoles permitió la separación de metales. Por lo tanto, en cuanto a la minería y la metalurgia, podemos enunciar que tuvieron un avance en consideraciones de desarrollo de fundición. Lograron separar de los diferentes minerales estos metales. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Para qué les servía estos metales como ornamenta? Porque lo que más se encontraron fueron ornamentas, es decir, elementos para como collares, como diferentes elementos ornamentales. ¿Cuál sería la función? ¿Para qué utilizaban esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hacer estos elementos? ¿Por qué pasarse tanto tiempo fundiendo los ¿Qué metales? dice? Perdón que le interrumpa. Perdón, Felipe, no ¿Qué le dice escucho. desarrollo de qué? De fundición. De Ya, fundir muchas los gracias. Perdón. metales. Fundición, no se preocupe. De los metales, para que quede más claro, ¿yo? Metales. Como les decía, no se encontraban los metales de forma tan sencilla y estaban adheridos a otros minerales, para lo cual había que fundir los minerales y obtener directamente el oro y la plata. Ok, pero ¿para qué servían? ¿Cuál era el sentido? ¿Por qué hacer estos objetos? De oro, de plata, principalmente en la época incaica. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué razón? ¿Para qué las personas, en este caso los incas, fundían y generaban objetos de oro, de plata, sobre todo objetos ornamentales, anillas, collares, Para la decoración, para cuando vayan a ser sacrificados. para ser sacrificados? Pero ¿y los que no eran sacrificados, como el inca, como el emperador? Creo que le sacrifican al emperador. Para demostrar sus riquezas. Para demostrar sus riquezas. Bueno, por ahí hay alguna idea, demostrar sus riquezas. ¿Demostrar sus Para, riquezas a quién? A ver, para alguien. los rituales. Bueno, en el caso de la religión sí es claro. Para los rituales habían objetos ceremoniales elaborados con estos metales que eran propios para las ceremonias. Pero en el caso del Inca, por ejemplo, del emperador, ¿por qué utilizar estos ornamentos? ¿Por qué hasta la actualidad las personas utilizan este tipo de ornamentos de oro, plata? No es solo porque se les ve bonito. No crean eso, por lo menos. ¿Por qué razón? La Para utilización demostrar riqueza o poder. hasta la actualidad, sí, por estatus social. Es lo mismo que usted dijo, riqueza o poder, estatus social.
¿Cómo identificaban que el emperador era el emperador? Porque utilizaba ornamentos de oro, porque estaba más cercano al dios Sol. El oro representaba eso. No era como en el caso de los españoles que llegaron a usurpar el oro para obtener ganancias económicas. Al emperador se le revestía de oro, como era guiado por el dios Sol, entonces eso representaba, pero de todos modos le daba un estatus social, le identificaba dentro de la élite. Quienes utilizaban estos elementos estaban dentro de esa consideración. En la América precolombina, los objetos de metal fueron valorados como adornos y símbolos de mayor estatus social. Los metales de uso en América precolombina, collares de oro, es lo que se han encontrado, que datan del segundo milenio de Cristo. Por lo tanto, en uno de los elementos fundamentales o principales es la metalurgia, pero les da estatus sociales. ¿Cómo sabemos que es el emperador? Porque realmente está utilizando muchos elementos de oro, porque tiene la posibilidad no adquisitiva, diría yo en este caso, no es tanto como en la época actual o en la época europea o la perspectiva europea, lo que puedo comprar, sino es realmente lo que viene dado porque yo tengo una categoría, un estrato social, una clase social mucho más alta. Las clases sociales más altas, especialmente el Inca, tenía esta posibilidad. La metalurgia en Mesoamérica se desarrolló en el siglo VI por influencia de las zonas noroccidentales de Sudamérica. Quienes dieron el impulso realmente fueron desde la parte sudamericana. De esta manera, entonces, estamos realmente cerrando esta perspectiva, tomando en consideración algunos elementos, algunas visiones, algunas ideas importantes, cerrando esta consideración. Otras manufacturas, además de la metalurgia, además de la transformación de los metales, hay evidencias arqueológicas de material cerámico elaborado antes del desarrollo de la agricultura y el sedentarismo. La alfarería solamente se extendió en aquellas sociedades con cierto nivel de complejidad. Por lo tanto, quienes han impulsado más, y esto debemos de entenderlo, tomando en cuenta lo que hemos revisado, sobre todo recordando un poco Tiahuanaco, Llantaytambo, las civilizaciones que hemos revisado son civilizaciones previas a la incaica, demuestran que el proceso en América Latina es un proceso parecido al que se ha dado dentro de todo el proceso del Paleolítico, el Neolítico, el avance gradual hasta llegar a las civilizaciones. Le ha tomado tiempo a América Latina. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando nosotros estamos dentro del proceso de lo que es el avance de agricultura y demás elementos? La Europa de la época ya tiene un impulso diferente, una construcción diferente. Entonces, tomando en consideración los procesos históricos, América Latina ha tenido un proceso de construcción diferente o de evolución diferente en el tiempo al europeo. De ahí las consideraciones que los europeos vienen con armamento y los indígenas todavía tenían consideraciones como las europeas previas a la consideración de los procesos en el siglo XV. Bien, dentro de este tema, entonces, tomar en consideración lo que hemos revisado, lo que hemos estado puntualizando. No se olviden esto sobre todo. Los canales de riego fueron fundamentales para el sistema de agricultura incaico, que les permitió tener un dominio y un control y poder asentarse en lugares sumamente complicados, como lo es el que podemos observar. Creo que el más claro es el de Machu Picchu. No destruyen la conformación de la estructura de la montaña, sino que se asientan alrededor de la misma. Van construyendo en la montaña, lo cual es un nivel de ingeniería sumamente avanzado en estas consideraciones. Bien, vamos entonces a buscar lo que les pedí. Simplemente buscamos para cada una de estas culturas cuáles eran los productos que mayor énfasis se dio. Es decir,
mayas, aztecas, incas. Productos agrícolas más representativos de cada una de estas civilizaciones precolombinas. Obviamente nosotros le hemos dado más énfasis a los incas por la situación geográfica en la que estamos nosotros, entendiendo que los incas conquistaron hasta una cierta parte de lo que es el Ecuador hoy en día y que han tenido una gran influencia en la forma de entender la realidad y que tenemos todavía reliquias de eso. Por ejemplo, tomando en consideración un elemento importante, el que podemos observar en esta imagen, Ingapirca, ¿sí? Son reliquias o elementos que han sobrevivido al tiempo y que datan justamente esta consideración. Partes del camino del Inca también se encuentran dentro de nuestro territorio y tenemos todavía esta conformación y esta perspectiva dentro de nuestra mentalidad, así que es sumamente importante darle relevancia a los incas en toda su producción cultural, en su producción de la ingeniería, en la producción agrícola y sobre todo en la canalización y el uso del riego, del agua, del llevar el agua a través de estos diferentes elementos. No se olviden de los camellones, que eran estas estructuras donde se hacían surcos que tenían agua y aquí íbamos cultivando. Y permitía, como les decía, que en la tarde-noche se genere una niebla y no se elimine o no se pierda ese cultivo, además de que tenían agua todo el tiempo. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda, inquietud, preguntas? Bien, chicos, con eso terminamos. No se olviden su trabajo, realizarlo en su cuaderno, tenerlo en su portafolio y nos ¿Se vemos. podía repetir el trabajo? Claro que sí. Buscar productos agrícolas de los mayas, de los aztecas y de los incas. ¿Qué productos agrícolas eran característicos de cada uno de estos grupos? ¿Sí? Yo les di algunos tomando en consideración la geografía, no los grupos, es decir, Mesoamérica, la parte andina, la parte este, pero en general son algunos elementos compartidos. ¿Cuál es uno que no podemos olvidarnos? El maíz. Todas estas civilizaciones produjeron maíz. A eso se refiere con productos agrícolas. ¿Qué alimentos prácticamente fueron los que cultivaron cada una de estas civilizaciones? ¿Ahí se entiende mejor? ¿Sí, no? ¿Nadie más? ¿Alguna otra pregunta? Hecho, Anthony. Entonces busca qué productos agrícolas, qué alimentos eran propios de los mayas, propios de los aztecas y propios de los incas. Algunos ya les di, y uno de los más representativos, el maíz. Bien, jóvenes, muchas gracias. Gracias.